Bueno, buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Robert Carrillo, Helen Martínez, Alejandra Díaz, Karen Ruiz. En el día de hoy nosotros le vamos a hablar sobre la masacre de las bananeras ocurridas en el año 1928 en Ciénaga Magdalena. Bueno, inicialmente la masacre de las bananeras fue una masacre ocasionada por los trabajadores de la empresa estadounidense de banano United Fruit Company a manos del ejército de Colombia, la cual fue ocasionada entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena. Bueno, es importante mencionar que en la década de 1920, el departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano, fue uno de los epicentros más importantes en la producción bananera para esta multinacional mencionada ya anteriormente. Esta empresa se apoderó de grandes extensiones de tierra en la región que garantizaron la producción de banano y la importación además a otros países de Latinoamérica. La matanza fue el desenlace de una huelga de los trabajadores de esta compañía, quienes después de semanas sin avances en las negociaciones decidieron congregarse en Ciénaga. Esta reunión conllevó a que en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, el ejército colombiano, bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas, ordenara a la congregación dispersarse, pero como nadie realizó caso a esta orden, abrieron fuego contra los manifestantes. Uno de los políticos colombianos que visitó la región fue Jorge Eliezer Gaitán, quien luego de su regreso a Bogotá denunció al ejército colombiano ante el Congreso de la República, acusándolos de asesinato a miles de mujeres, hombres y niños que únicamente buscaban dar a conocer y exigir sus derechos. El general Cortés Vargas, quien fue exonerado por estos hechos, explicó que decidió atacar a los manifestantes para impedir que los buques de guerra de Estados Unidos invadieran el territorio colombiano. En ese momento, la compañía estadounidense que tenía un gran control sobre la industria bananera en Colombia era la principal empleadora de la región y tenía una influencia significativa en el gobierno. La huelga de los trabajadores se había originado debido a las malas condiciones laborales, los bajos salarios y la falta de derechos sindicales. La siguiente. El gobierno colombiano, en colaboración con la compañía estadounidense, declaró la huelga como un acto de sedición y envió al ejército para reprimir a los trabajadores. La multitud de manifestantes se encontraba pacíficamente en la plaza central de Ciénaga cuando el ejército abrió fuego indiscriminadamente. El resultado fue devastador. Se estima entre 47 y 2.000 personas murieron en esa masacre, aunque el número exacto de víctimas sigue siendo incierto debido a la falta de registros oficiales confiables. Además de las víctimas mortales, muchas personas resultaron heridas y desaparecieron. La masacre de las bananeras tuvo un impacto significativo en la historia de Colombia a nivel nacional, generó indignación y críticas hacia el gobierno y a la compañía estadounidense. Internacionalmente, el incidente despertó la atención sobre las prácticas laborales injustas y los abusos de poder de las empresas extranjeras en América Latina. Este evento marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos laborales y sindicales en Colombia. Después de la masacre de las bananeras, se intensificaron los esfuerzos para organizar sindicatos y mejorar las condiciones de trabajo en el país. La tragedia también contribuyó a la formación de movimientos políticos y sociales que buscaron promover la justicia social y la equidad en Colombia. Bueno, durante la masacre de las bananeras, la represión violenta llevada a cabo por el ejército y las fuerzas de seguridad provocó un gran impacto en la vida de las personas que vivían en esta región. Muchas familias fueron desplazadas forzosamente de sus hogares y comunidades, huyendo de la violencia generada y el peligro que tenían. El desplazamiento en ese contexto fue causado por esta misma violencia indiscriminada y el temor que se tenía a más o peores represalias. Las personas que huían buscaban proteger sus vidas y las de sus seres queridos, dejando atrás sus hogares, tierras y pertenencias. El desplazamiento forzado
tuvo consecuencias graves, entre las cuales están que las personas desplazadas enfrentaron dificultad para encontrar refugio, alimentación, empleo y servicios básicos. Asimismo, perdieron sus medios de subsistencia y se vieron obligados a iniciar desde cero. La importancia de este desplazamiento en la masacre de las bananeras radica en que se resalta la magnitud del impacto humano de la represión, la violencia ejercida por las fuerzas militares y la compañía bananera. Además, se subraya las consecuencias a largo plazo de la violación de los derechos humanos y el sufrimiento de las comunidades afectadas. Bueno, el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia desempeña un papel fundamental en la construcción de una cultura de paz, ya que nos permite enfrentar el pasado de una manera reflexiva y comprender las causas y las consecuencias de la violencia que ha afectado a nuestro país durante décadas. A través de la memoria podemos reconocer el sufrimiento y las injusticias vividas por las víctimas y los diferentes actores involucrados en el conflicto. Asimismo, luego de 60 años del conflicto armado, se han dejado huellas sobre parte o en gran parte de la sociedad colombiana, dado que en lo que ha sido en los campos y ciudades se han vivido cambios sustanciales luego de que millones de personas abandonaran sus territorios por causa de la violencia y tuvieran que reconstruir sus vidas en lugares desconocidos. La afectación también psicosocial ha sido protagonista, dado que en muchas regiones de Colombia el miedo persiste, las heridas siguen abiertas, subsisten las estigmatizaciones y asesinatos a líderes sociales, así como la polarización y la fragmentación. Por eso es necesario constatar que el pasado doloroso aún no ha cerrado. Uno de los relatos que se dio y que pues resultó ser un poco interesante, decía que en otras palabras, la memoria abre camino, pues la idea de propiciar la narración para sustituir la venganza representa una esperanza y también la fuerza de la memoria histórica. Abre camino para la reparación, para una justicia social plena que incluye la dimensión penal, pero incluso va más allá. Y para la esperanza de consolidar un país democrático, en palabras de una víctima a quien le asesinaron a su padre, dijo, queremos una memoria para que todos quepamos en este país. Eso es todo.